Hola, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Manrique Salazar y en esta ocasión me voy a referir un poco sobre el estilo del predicador. Esta lección es parte del curso de Homilética 1 y tengo la intención de poder compartir con ustedes un poco sobre estilos en la predicación. ¿A qué me refiero? Primero quiero, dentro de lo que es el curso de predicación expositiva, quisiera recordarnos sobre la definición que hemos venido estudiando. La predicación expositiva es la contemporización de la proposición central de un texto bíblico. Le extraemos el corazón al texto bíblico, la propuesta principal literal textual del texto bíblico. Esta la derivamos de la aplicación de métodos de interpretación adecuados. Esto quiere decir que hacemos todo el proceso de exégesis, todo el análisis hermenéutico del texto, donde estudiamos su contexto cultural, histórico, geográfico, político. Estudiamos hacemos un análisis gramatical, hacemos un análisis literario, del género literario. Entonces, por medio del método de análisis contextual, gramatical, literario, social, cultural de un texto, podemos llegar a esa interpretación adecuada. Y dice que se declara a través de medios de comunicación efectiva. Aprendemos a utilizar todos los instrumentos que tenemos de manera de comunicarlo con propósito, estructurado el sermón, con una idea primaria que gobierne el sermón, con una introducción, con un cuerpo que fluye, con una conclusión, métodos de medios de comunicación efectiva. Internalizamos el sermón y lo entregamos de manera fluida. Ahora, con un propósito, dice la definición, para informar las mentes. Queremos que las personas sepan lo que el texto dice, para instruir los corazones. Queremos que las personas aprendan se vuelve una enseñanza, que se logre el propósito del texto, la intención del texto, y que en el corazón se inscriba esa enseñanza. Y dice que influye la conducta, que finalmente el efecto final es el cambio de la conducta, es el impacto, la transformación del ser, ¿verdad? Para que siga caminando en la piedad. Y eso es la definición del doctor Richard, que es el libro que hemos venido estudiando. Cuando hablamos del estilo personal del predicador, entonces aquí viene una serie de contextos que hemos desarrollado. Ya tenemos una inclinación de alguna manera hacia un estilo específico. Eso lo vamos a ver, pero vamos a usar Colosenses 1, 28, 29 como motivación. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando. Mira cómo estas dos palabras hablan específicamente de cómo se proclama. Pero dice, con toda sabiduría, a todos los seres humanos, para propósito, presentarlos a todos perfectos, con el fin, con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Entonces, hemos desarrollado un estilo si es inclinado hacia un área, hacia un don más particular que el otro. En esta área de predicación, de proclamación, de la enseñanza, hay algunos dones que son normalmente más claros, que están allí mostrando la gracia de Dios a través de nosotros. Y es el don de la enseñanza, el don del consejo, el don del pastoreo, el don de la fe. Entonces vamos a ver cómo esos dones, de alguna manera, el de la exhortación, el de lo que es la misericordia, donde la enseñanza. Entonces, quiero por favor que puedas volver a ver este cuadro que lo he extraído del libro The Art and Craft of Biblical Preaching. Allí, el doctor Litfin hace una matriz, y esta es la matriz que él presenta. Esta es mi traducción. Ningún cuadrante es el correcto. Normalmente tú y yo caemos un poquito en cada uno, o más tirado hacia uno o hacia el otro. Todos tenemos fortalezas. Una fortaleza no significa, fortaleza no es de que seas súper motivador solamente. En realidad es que estés balanceado. Una fortaleza sería quedarse en una posición más céntrico, un poquito de todo, digamos. Eso sería una fortaleza, porque tienes
tienes, digamos, balanceado todos los sectores, ¿verdad? Si uno es más así, digamos, por decírtelo así, entonces obviamente la parte de sanador, digamos, está desbalanceada y la parte proclamador muy pequeña, ¿verdad? Entonces eso sería más difícil, ¿verdad? Porque la idea es que estemos balanceados. Fortaleza no significa un balance, ¿verdad? Una fortaleza puede traer más bien peligro, porque si solamente piensa, por ejemplo, en motivador, si sos 100% motivador, tiendes a lo que es la exhortación, a lo que es la profecía, pero cuando hablamos de profecía estamos hablando de la revelación de Dios, de que te gusta lo que está revelado en el texto, la palabra de Dios es la profecía de Dios, ahí está, me estoy refiriendo al texto específicamente, a proclamar lo que el texto está diciendo. Muy motivador, pero muy poco proclamador, lo que el texto dice, realmente se vuelve una debilidad. Entonces, como te explicaba, lo mejor es estar balanceado en las cuatro. El balance trae un sentido de gracia, de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo es que se divide este cuadrante? Miren, en la parte superior tienes profecía. El doctor Lifting, la profecía, lo que se refiere es la parte de revelación especial que Dios da en los textos. Allí, luego en el cuadrante inferior está misericordia. En el cuadrante de la derecha, en el eje de la derecha, no cuadrante, en el eje vertical superior está profecía, en el inferior está misericordia, en el de la derecha está exhortación, en el de la izquierda está enseñanza. Estos son dones que el doctor Lifting coloca que normalmente en el ministerio de la predicación o de la enseñanza, estos son los cuatro dones que más están ahí latentes. Misericordia, enseñanza, profecía, exhortación. Entonces, él menciona que esto, entre lo que es, por ejemplo, revelación y enseñanza, profecía y enseñanza, lo que tiene normalmente mostrado es una tendencia a ser un proclamador, decir la verdad, ¿verdad? Enseñar la verdad, enseñar lo que Dios ha revelado. Ahora, entre lo que es profecía y exhortación, es un motivador lo que uno es, ¿verdad? Lo que está revelado, pero con un sentido de exhortación. No es de que se genere una enseñanza, pero que la persona cambie su comportamiento, sea exhortado, sea consolado, pero sea también animado, sea transformado, ¿verdad? Entre exhortación, digamos, y misericordia, ¿verdad? Es lo que normalmente consideramos como una persona que busca el consejo, la sanación, que la persona pueda aceptar, soltar, salir avante sobre una situación. Ahora, cuando tenemos misericordia y enseñanza, lo que tenemos es lo que normalmente nombramos por consejero, ¿verdad? Con la enseñanza, por la misericordia que me llama a esa persona a ayudarle a que él pueda salir avante de su situación. Entonces, como te das cuenta, cada uno de los cuadrantes se conectan, ¿verdad? Profecía, enseñanza, proclamador. Enseñanza, misericordia, consejero. Es misericordia, exhortación, sanador. Exhortación y profecía, motivador. Muy bien, entonces mira este ejemplo. Mira este ejemplo. Normalmente, lo que sucede, ¿cómo se generó este caso? Este es un caso muy específico. Entonces, la manera de lograr, esto es un ejemplo, la manera de lograr saber dónde estás tú, dónde estoy yo, es evaluarse en las escalas. Lo que haces es que te valoras en las escalas. En exhortación, cuando hablamos de exhortación, es esa inclinación a desde traer consuelo a otros, hablar, hacer, decir, actuar, intervenir, ¿verdad? Es eso de querer, no solamente es decir la verdad, a veces es consolar, es animar, disipular, pero también ahí está en exhortación, exhortar al cambio, exhortar a dejar el pecado, ¿verdad? Entonces ahí te puedes tú valorar cuán tendencia tienes, cuál inclinación tienes tú hacia la exhortación del 1 al 10. Entonces, en este caso específico, aquí la persona se puso digamos, un 9. Luego te valoras en el eje de la profecía, lo que es tratar de discernir lo que está diciendo la palabra de Dios, tratar de sacar el significado de lo que implica lo que está en el texto, ¿verdad? Entonces, digamos que esta persona se catalogó con un 9 y se puso con un 9. Luego, en lo que es enseñanza.
Es esa inclinación hacia saber lo que enseña la Biblia en un tema, lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, los últimos días. Que hay una inclinación a querer ser un estudiante continuo. No le importa estar extrayendo significados y principios de la palabra de Dios. Querer poder enseñar eso, que le enseñe a él y poder enseñarlo a otros. En este caso específico, la persona se catalogó con un 4, ¿verdad? Luego, en el siguiente, lo que es misericordia, una tendencia hacia la situación de otros, la mejora de la situación de otros. Es un sentido de querer servir a otros, ayudar a otros. Misericordia. Esta persona se catalogó con un 4 también. Entonces, si te das cuenta, aquí es donde uno puede trazar el cuadrante, ¿verdad? Entonces te animo a que tú puedas calificarte en cada uno de los ejes y luego generar el cuadrante. ¿Qué está diciendo este ejemplo? Este ejemplo, digamos que vimos, que estamos viendo en estos momentos. Bueno, que la persona tiene un balance completamente hacia lo que es ser un motivador, ¿verdad? Es poco proclamador de la palabra, de Cristo, pero es muy motivador. Es más reducida la parte de querer ayudar a otros con la exhortación o querer inclusive dar consejo. Es tremendamente, digamos, movido hacia lo que es la motivación de otros. Entonces eso es negativo, porque en realidad lo que quieres él lo que tiene que hacer es balancearse. En este ejemplo lo que busca es tratar de ser más balanceado. Lo ideal sería que él pueda encontrarse en una tendencia, digamos, de 7 7 para arriba en todo, ¿verdad? Para que se genere un gráfico más balanceado. Entonces, espero que esto te dé algún sentido y quiero invitarte a que tú lo puedas hacer también, ¿verdad? Muy bien. La idea no es que solamente seamos de enseñar, de exhortar, de dar, decir a otros lo que deben de hacer, de solo misericordia, sino que seamos balanceados en los 4 cuadrantes. 3 posturas al predicar. En la palabra de Dios vemos tres posturas primarias. La primera que vemos en Isaías, mira lo que dice allí Isaías. Hay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes, que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. En sus banquetes hay vinos y arpas, liras, tambores y flautas, pero no se fijan en los hechos del Señor, ni tienen en cuenta las obras de sus manos. Entonces allí, esta postura, digamos, la muestra don Zach Eswin y él lo que habla es que es cuando algunos personajes del Antiguo Testamento tienen una inclinación hacia lo que es proclamar, advertir, ¿verdad? Y eso es porque era el llamado del Señor. Esto está hablando de la postura de enseñanza de los profetas. Era muy de exhortar, de advertir, ¿verdad? Entonces, es un aproxime pastoral que hoy podemos practicar cristocéntrico que mueve el oyente hacia la acción, ¿verdad? Y es también una inclinación que podemos desarrollar, exhortar hacia la acción, el cambio de la conducta, que se pueda hacia lo que es la santidad, a lo que es el ejemplificar a Cristo, ¿verdad? Y eso es una inclinación que podemos tener. Pero tenemos que ser balanceados con las otras posturas que encontramos en la Biblia. Está la de la enseñanza. Esta es la postura sacerdote, maestro, ¿verdad? La que practicaban los sacerdotes y los maestros, los escribas. Ellos enseñaban, presentaban la palabra de Dios. Es un aproxime más pastoral. Por ejemplo, en Esdras lo tenemos muy claramente, como ellos proclamaban la palabra de Dios, la leían, la explicaban, la enseñaban y se sentaban con la gente a tratar de ayudarle a cómo aplicarla, cómo entenderla, se la traducían. Es un aproxime pastoral, cristocéntrico, hoy que podríamos practicar, que ayuda a otros con sus realidades personales, al interpretarles y enseñarles lo que Dios ha revelado en el texto y cómo éste está hablando a sus situaciones y a sus circunstancias específicamente, ¿verdad? Que les ayuda a enfrentar sus propias realidades. Esa es una postura que vemos en los sacerdotes del Antiguo Testamento mientras fueron fieles. La tercera es la de los sabios, ¿verdad? Vemos perfectamente la postura del sabio. Está en Proverbios 23, 29, 35. Este es un aproxime pastoral también cristocéntrico que usa la sabiduría para ayudar al oyente a manejar su realidad.
Hay muchas situaciones que no están descritas en la Biblia, pero necesitamos utilizar la sabiduría, extraer la sabiduría de la Biblia para ayudar a las personas a aplicarlas en sus situaciones. Entonces, lo que yo estoy animándote con estas tres posturas no es a que tengas una o la otra, a que tengamos esa postura de exhortación al cambio de la conducta, a que tengamos esa postura también balanceada, las tres, de querer ser una persona que puede presentar la palabra de Dios y ayudarle a las personas a manejar sus situaciones a la luz, sus circunstancias a la luz de la palabra de Dios. Y por último, el sabio que le ayuda a aplicar en las situaciones diarias, cotidianas, grandes y pequeñas, la sabiduría que da Dios. ¿Verdad? Mira Mateo 23:34. Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Entonces el Señor ha provisto a la iglesia. Yo creo que ya no ha provisto más profetas a la iglesia. Creo que lo que ha provisto son hombres y mujeres de la palabra de Dios que podemos tener la postura del profeta del Antiguo Testamento y exhortar con la palabra de Dios al cambio de la conducta, al cambio a la acción en sus vidas y en las de otros. Podemos ser también sabios y practicar la sabiduría de Dios que está en la palabra de Dios, y podemos ser maestros de otros y enseñarles lo que la Biblia dice, ¿verdad? Eso es, creo que, el balance de lo que Dios quiere para nuestras vidas, mis hermanos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le proteja, y espero que esto te haga reflexionar y poder autoanalizarte para saber cómo encontrar un punto balanceado. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.